línea digital dedicada, donde te llevaban un cable de 8 hilos a tu casa, y vos discabas, como si fuera un teléfono, pero digitalmente, todo totalmente digital, a través de un dispositivo que ponía un código de línea y adaptaba la señal de la PC a la línea de transmisión, iba digital hasta la central de conmutación y ahí ibas hasta donde tenías que ir. Después vimos que otra técnica de acceso era la conmutación de circuitos, donde se establecían circuitos virtuales para no tener que gastar en líneas digitales y el cable esté permanentemente conectado. Y entonces, esto de la conmutación digital, ¿sí?, era lo que permitía la transmisión de un lado al otro. Y que ISDN, que era la red digital de servicio integrado de voz y datos, era el servicio, el soporte, digamos, la norma de comunicación de la nube que permitía tanto línea digital dedicada o conmutación de circuito, utilizando e inclusive canales básicos o canales primarios, donde los primarios eran E1 o T1, dependiendo si eran playables. Con el tiempo empezaron a estructurar los mensajes en trozos, y estos trozos podrían ser de longitud fija, con un servicio orientado a conexión que iba de punta a punta, igual que ISDN, que era un servicio orientado a conexión, que iba de punta a punta, se estableció una conexión primero y después ¡zac!, se pasaban los mensajes, ¿sí? Y entonces se empezó a paquetizar la transmisión para ahorrar en ancho de banda y utilizar aquellas líneas que quizás no tenían todo el ancho de banda necesario para enviar la comunicación, pero sumando varias líneas en paquetitos pequeños vos podías enviar. Entonces los paquetes, seguían el mismo camino, ida y vuelta. O los estructurabas en una PDU de longitud variable que dependía de la ráfaga de transmisión que hacía la LAN, que era un servicio LAN to LAN, solo para datos, a menos que la voz fuera codificada en IP, que era la retransmisión de trama, cuyo protocolo era front relay. Y después vimos que el acceso podía ser a través de ATM, o ATM podría ser el core de fibra, el núcleo de troncales de fibra óptica, que permitía tantos sistemas SDH como SONET, ¿sí?, que llegaran a la troncal esta de fibra, y que ATM era la manera que teníamos de integrar, de interconectar sistemas de distintas naturalezas, con distintas tecnologías, o era ATM puro, o era otra cosa que llegaba a un core ATM y ATM lo metía dentro de su nodo y a través de la celda lo sacaba en la otra punta, reconvirtiéndolo al tipo de acceso que vos tengas en la otra punta. Con la particularidad de que ATM es una norma que tiene un conjunto de protocolos, que si tiene un modelo de protocolo de datos parecido al del modelo OSI, con algunas diferencias, y que permitía armar su propia LAN. Hasta acá es lo que hemos visto. Después hablamos de las conexiones satelitales, de cable modem, pero de cable modem no vimos la estructura de datos, de cómo es la estructura de canal, tampoco vimos la estructura de canal de ADSL. Sí vimos Wi-Fi no, Wireless LAN y WiMAX y 3G. 3G, 4G, vimos telefonía celular porque lo vimos en capa 1. Ahora, una vez que vos accedés y llegás a un determinado lugar, ¿sí?, cuando vos tenés la conexión física terminada, el acceso al medio, que era esto de cómo metíamos los datos en el canal y cómo compartíamos el canal con otro, en algunos protocolos se define una estructura de datos particular. Y lo que vamos a ver hoy es cómo estos protocolos pueden manejar enlaces de comunicaciones punto a punto o multipunto. Y vamos a ver dos tipos de protocolos, que son los orientados al carácter y los orientados al bit. ¿Sí? En este caso lo que vamos a ver es que hasta ahora nosotros habíamos visto un tren de pulso que no tenía mucho significado para nosotros, pero ahora sí cobra significado, donde cada uno de los bits, de acuerdo a la posición que ocupan dentro de una estructura de datos, va a tener un significado particular. Esto es lo que vamos a ver hoy,
y vamos a ver los principales protocolos de capa de enlace para establecimiento y control de los enlaces que tienen la WAN. Entonces, vamos por acá. Bien. ¿Cuáles eran las funciones que tenía la capa de enlace según el modelo OSI? Había funciones, en realidad OSI define funciones obligatorias y funciones optativas para todas las capas. Para el caso de la capa 2, las funciones obligatorias son establecer, terminar y controlar un enlace de comunicaciones, acceder al medio físico, identificar agrupaciones de bits que intercambian el nivel de enlace, las PDU del nivel de enlace son las tramas, y realizar la detección de errores. ¿Cuáles son las opcionales? Control de flujo y corrección de errores. ¿Sí? Dependiendo del protocolo, hará una u otra cosa. Los protocolos de comunicaciones se pueden clasificar en dos tipos de protocolos. Protocolos orientados al carácter y protocolos orientados al bit. ¿Cuál es el criterio de clasificación? A la forma que se transporta la información y las instrucciones de control dentro de los mensajes. ¿Sí? O sea, cómo enviamos la información estructurada y cómo enviamos las instrucciones de control del enlace. Primero, vamos con los protocolos orientados al carácter. Estos son protocolos sencillos que utilizan caracteres de control específicos para delimitar bloques de datos y controlar el intercambio de información. ¿Por qué se llaman protocolos orientados al carácter? Porque transmiten caracteres, carácter por carácter. ¿Sí? Entonces, si vos en una transmisión tenés que mandar 150 caracteres, vas a mandar 150 estructuras de datos, donde cada una de las estructuras de datos es un carácter, y dependiendo del protocolo de comunicaciones que vos tengas, vos vas a decir, bueno, este protocolo envía cada 300 caracteres, manda un carácter de control. Entonces va, ¿cuántos caracteres va? Y n cantidad de caracteres por minuto, es la velocidad de transmisión que tiene, o por segundo. Pero el tipo siempre envía caracteres. Y la estructura de datos es un carácter. ¿Sí? Tal cual como lo vimos, o muy parecido a lo que nosotros vimos, ¿sí? Cuando vimos una trama asíncrona, que tenía un bit inicio, ¿sí? De los caracteres, bit de paridad y el bit de terminación. Claro, son de bajo costo de implementación, pero son muy lentos. ¿Sí? Pero son de bajo costo, son muy lentos, porque va de carácter a carácter, pues hasta que vos mandás un carácter, ¿vale? Hasta que vos mandás un mensaje que tiene muchos caracteres, va un rato. Entonces, en líneas de baja calidad, en líneas de transmisión de bajo ancho de banda y o de baja calidad, tiene mucho microcorte, mucho ruido, este tipo de protocolos hacían que la comunicación pudiera ser fluida y pudiera ser realizada. Si vos usabas un protocolo de mayor tasa de transmisión, capaz que el enlace no se lo bancaba. La mayoría de los caracteres de control son tomados de algún código fuente como EBCDI o ASCII, y los bloques de datos que se envían como conjunto de caracteres delimitados por carácter de inicio y finalización, como es el caso de la transmisión de la trama asíncrona. Algunos de los protocolos más utilizados son estos tres. El TTI es la sigla de teletipo. ¿Qué era un teletipo? Un teletipo era un dispositivo que era como una máquina de escribir eléctrica, a través de la cual se escribía un mensaje, y este mensaje se enviaba por una línea de transmisión telefónica a un determinado lugar, un destino, como si fuera un módem, ¿sí? Donde lo que se iba tipeando se enviaba carácter por carácter y llegaba a una impresora. O sea, no había, el sistema de recepción era una impresora, en un aparato que tenía era una impresora enorme, en la que se imprimían las hojas de los teletipos, viejas películas, inclusive blanco y negro. Habrán visto que se mandan información y veían, ¿sí? Si no vean las viejas películas argentinas de los superagentes, Tiburón,
Mojarrita y Delfín, tienen un teletipo, ¿sí? Dentro del centro de control, ¿sí? Donde es una impresora que imprime con matriz de puntos, que imprime información. De esa manera, antes se enviaba la información a las cadenas de noticias, a los bancos y a los corredores de bolsa. Este teletipo, entonces vos enviabas, taca, 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 llegaba al otro lado, se imprimía, los tipos veían lo que se imprimía, inclusive se imprimía en una hojita de papel que era una tirilla, entonces vos respondías, taca, 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 es una cosa, una evolución del telégrafo. Donde el telégrafo era punto y raya, punto y raya, punto y raya, punto y raya, esperaban la contestación del otro lado, y una vez que te mandaban la contestación, punto y raya, punto y raya, y así. ¿Cómo evolucionamos esto? A un teclado de máquina de escribir y una impresora. Bueno, ¿cómo se enviaba la información? Carácter por carácter. El otro, el binary synchronous control, es más o menos lo mismo, pero lo más importante es el pole select. ¿Por qué? Porque el pole select es un protocolo de comunicaciones que utilizaban los mainframe. ¿Sí? Los mainframe para enviar y recibir información de las terminales bobas. ¿No? Entonces este protocolo de comunicaciones lo que hacía, pole select, hacía un polling, ¿sí? Polling, le preguntaba a cada una de las terminales si tenían algo para transmitir, aquellas le mandaban a través de un carácter de control específico, y las estaciones de trabajo le iban respondiendo, les preguntaba a todas, y entonces todas las estaciones de trabajo le iban respondiendo las que tenían algo para transmitir. Entonces este protocolo lo que hacía, de acuerdo a una secuencia de, de transmisión, les iba dando, a través del select, el paso a cada una de las estaciones de trabajo para que vayan transmitiendo lo que tenían que transmitir, y cada una de las transmisiones eran asíncronas, tramas asíncronas. ¿Sí? Se mandaba un conjunto de tramas asíncronas y después un carácter de control donde la estación le preguntaba al mainframe si había llegado todo bien. Este protocolo funciona entonces en forma maestro-esclavo, o primero y secundario, y las terminales no pueden comunicarse directamente entre ellas, sino que lo hacen a través del dispositivo central. Utilizan direcciones para identificar a las terminales y caracteres de control para comunicación, o sea, cada una de las terminales tiene un identificador ¿Con la Mac? con el ¿Cuál es cual el, se identifica, cuál pero es el identificador? normalmente, ¿está hablando, ¿Cuál es el Seri? identificador, profe? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es el identificador, la Mac? No, no existe la Mac. ¿Y con qué los identificaban? Igual vos tenías que configurarle un identificador, un número. Ah, vos le dabas un número. Y sí, cuando vos seteabas la terminal en el mainframe, cada una de las terminales tenía un identificador definido. ¿Sí? Como Bien. estas conexiones eran punto a punto, ¿qué significa? Vos tenías la interfaz, todas estaban conectadas por cable serial, ¿sí? En línea RC232. Entonces vos estabas conectado a un puerto. Era muy fácil de identificarla. El COM1 era la terminal 1, el COM2 la terminal 2, el COM3, el COM50 la terminal 50. Era muy fácil la identificación. Y había un bit de Muchas paridad dentro de la gracias. estructura. ¿Cómo? Muchas gracias. Estaba anotando. Muchas gracias. La estructura de control, dentro de la estructura de datos había un bit de paridad para el control de caracteres y otro de bloque, que se llamaba BCC, cuando vos enviabas bloques de caracteres. ¿Sí? Entonces, vos no enviabas un carácter y esperabas una confirmación. Vos enviabas n cantidad de caracteres, ponías un bloque de inicio, mandaba todos los caracteres, cada uno de estos caracteres tenía una estructura de inicio y de fin, y al final de todo el bloque mandaba un final de bloque. Y te quedabas esperando que el otro te dijera si llegó o no llegó bien. De esa manera transmitían estas estaciones secundarias y primarias. ¿Sí? Es el mismo sistema que vimos, el sistema satelital, que estaba en una pregunta, donde preguntaba qué diferencia, dos diferencias entre aloja pura y sistema sondeo y selección. ¿Sí? Para las bestias que pusieron que aloja y sondeo y selección es TDMA, están equivocados. Aloja no es TDMA. Bueno,
Así eran las primeras comunicaciones entre los mainframes y las terminales BOBA. Cuando pasamos a la WAN, lo que hace, o sea, ¿por qué? A ver, está fantástico. Esto es un protocolo de comunicación de mainframe, pero estamos viendo estructura de datos, estructura de capa de enlace WAN. Muy bien. ¿Cómo se comunicaban antes los equipos? De mainframe a mainframe. De mainframe a mainframe. Entonces había un dispositivo multipuerto, que era un aparato, al cual estaban conectadas varias líneas de teléfono, ¿sí? Un modem, pero un modem que tenía muchas líneas, un pool de modem tenía. Entonces lo que vos podías hacer era, desde otras estaciones de trabajo, conectarte al mainframe remotamente. ¿Y qué protocolo de comunicación usabas? Pol Select sobre una comunicación de modem. A través de la modulación, vos te conectabas, el modem establecía la conexión física y después, con Pol Select por arriba, tac, 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 se transmitían a las terminales que estaban lejos. En los primeros casos, había en un banco un mainframe de estos, todas las terminales de los cajeros, de los centros de cómputo y de otras cosas, los tesoreros y otros que tenían alguna terminal para enviar, entregar, para tipear y digitalizar los datos, estaban conectados por puerto serie un mainframe. Ahora, ¿qué hacemos con todos aquellos mostradores que le llamaban, que eran pequeñas sucursales abiertas en puertos, en pueblos que estaban cerca de una localidad mayor? En eso había 2 o 3 estaciones de trabajo que eran terminales BOBA conectadas a un procesador intermedio. Este procesador intermedio, que se llamaba FEP, ¿sí? Lo que hacía era, a través de una línea telefónica, conectarse, manejar a estas 3 estaciones terminales BOBA contra el procesador intermedio, que eso es front-end processor o procesador intermedio, un aparato que concentraba terminales BOBA y toda la información se la mandaba toda junta al mainframe que tenía atrás. Entonces, a través de la línea telefónica se conectaban con el mainframe. Entonces, el mainframe estaba en un determinado pueblo, ciudad más o menos importante, y todos los pueblos tenían 2 o 3 terminales de estas, un FEP, que iban directamente con líneas telefónicas o líneas analógicas directamente contra el mainframe principal, y de esa manera este protocolo de comunicaciones manejaba la comunicación entre los dispositivos de una sucursal y de una casa central. También los primeros routers conectados analógicamente con conexiones seriales manejaban este tipo de protocolo a través de las comunicaciones seriales en un entorno WAN. Pero, ¿qué pasó? Pasó que aparecieron los protocolos orientados al bit. ¿Qué son los protocolos orientados al bit? Son protocolos que son más complejos, que usan una estructura de datos que tiene esta estructura la forma de un registro, donde cada uno, este registro está compuesto por campos que tienen una ubicación fija en la estructura de datos, que dependiendo de la posición que ocupan los datos dentro de este campo, tienen un significado u otro significado. Entonces, en un campo va a enviar información de control, en otro campo va un saludo, en otro campo va un comando, en otro campo va los datos, en otro campo va el polinomio, el resultado del polinomio de CRC, etc. Entonces se los llaman orientados al bit porque no envían caracteres, sino envían un conjunto de bits que están estructurados de acuerdo a un formato que tiene la PDU. Entonces ya la PDU no es un carácter o un conjunto de caracteres separado por bloque de control, sino que es un conjunto de bits que están enviados siguiendo una estructura de PDU donde esta estructura está está armada en campos cuyo contenido tiene un significado diferente de acuerdo a lo que haya dentro del campo. Normalmente, estas estructuras de datos están enmarcadas en una bandera, un flag de inicio y un flag de finalización,
cuyo objetivo es el de sincronizar los clocks de origen y destino, y la mayoría de estas estructuras son síncronas y tienen la misma estructura de PDU que tiene una trama síncrona. El primer protocolo orientado al bit que hizo el boom fue SDLC. SDLC era un protocolo inventado por IBM, el Synchronous Data Link Control, cuyo objetivo era el de poder manejar las terminales boba, ¿sí?, a través de los puertos seriales. Pero, ¿qué hizo IBM? IBM hizo lo siguiente, porque alguien se preguntó esto, ya ve, loco, si yo tengo que conectar una terminal boba con un microprocesador, con un mainframe, sí, que vayamos por caracteres va y viene, pero si vos tenés que conectar un mainframe con otro mainframe, y transmite carácter por carácter, con la cantidad de información que pueden procesar y con la cantidad de información que podemos enviar, si vamos carácter por carácter entre los mainframes, tenemos un cuello de botella bárbaro, porque es lo mismo que hablar con una terminal boba. Entonces lo que hizo IBM fue desarrollar un protocolo de capa de enlace que permita una transmisión de mucha cantidad de información entre un dispositivo y otro dispositivo, o de poca cantidad de información. O sea, no importa si una terminal boba va a enviar menos información dentro de la estructura de datos, y si no es una terminal boba, va a enviar un montón de información dentro de la estructura de datos. Eso permitió que la comunicación mainframe a mainframe a través de líneas de comunicación EWAN sea mucho más rápida, e inclusive que los front-end processors contra los mainframe pudieran transmitir una mayor cantidad de información y no que fueran a la velocidad que iba una terminal boba. Esto hizo que los sistemas de comunicación IBM fueran más rápidos que el resto de los sistemas de transmisión de mainframe que había en el mercado en ese momento. Cuando aparece Don OSI, y se arma el modelo OSI, se toma a SDLC como protocolo, como base. ¿Por qué se toma SDLC? Porque lo más grosso era IBM en ese momento, ya en el entorno mainframe como en el entorno PC. Recordemos que IBM comercialmente inventa el primer PC. De ahí que todo se llama PC. Esto me lo habrán visto repetir, me lo habrán escuchado repetir 2,5 millones de veces. ¿Sí? Entonces, esto es lo más grande del mundo. ¿Sí? Ni Pelé, ni Messi, era IBM en ese momento. Entre el 55 y el 85, perdón, 98, lo más grande del mundo fue IBM. ¿Sí? Entonces, OSI toma como base SDLC y desarrolla un protocolo, que es HDLC, para permitir la comunicación entre routers, ya sea punto a punto o multipunto a través de una WAN, usando una estructura de datos orientada al bit. Este High Level Data Link Control, basado en el Synchronous Data Link Control, es una estructura de datos síncrona, de trama síncrona, cuyo objetivo es la comunicación entre dispositivos, principalmente entre dispositivos. En realidad fue creada no para mainframe, fue creada para, ¿cómo es que se llama? Para WAN, entre los routers o entre PC contra otra PC, en una línea punto a punto, con una tasa de transmisión mucho mayor que la que te da un protocolo orientado al carácter. Entonces nosotros vamos a ver HLC para después entender PPP. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Profe, en el parcial preguntó diferencias entre acceso primario y secundario sin sondeo y aloja. Sí. O sea, no dijo que eran iguales. No. Ah, bien, ya lo decía la pregunta nomás. ¿Y? Y no sé quién puso que eran iguales. ¿Qué importa, Celina? Ah. Yo dije, los nabos que pusieron, ¿usted estaba entre ellos? No sé. Cada cual sabe qué es el sallo. No sé. Lo que sí vi es, no voy a detener a hablar sobre el parcial,
hoy, en este momento. ¿Sí? Así que de parcial, vengan a las 7 de la tarde o callen para siempre. ¿Sí? Ahora, ¿copiaron? ¿Copiaron? No se copiaron entre ustedes, ¿no? Eso no. Pero copiar y pegar, muchachos, este, yo sé que tengo cara de pavote, pero, ¿sí? No es solo cara. Uno se dio cuenta. Y la cantidad de horrores, ¿sí? De ortografía. Cuando escribían ustedes, y no copiaban ni pegaban, es impresionante, muchachos. No, son profesionales, tienen que volver a primaria, loco. ¿Sí? Bueno. Hubo preguntas que son preguntas de relación que copiaron y pegaron. Las preguntas de relación son de elaboración. De las preguntas de relación que yo hice, que fueron 5 o 6, ninguno respondió. A ver, tengo una que no respondió nadie. Una, dos, tres. Estoy viendo porque las tengo marcadas. Copiar y pegar, naranja Fanta. Entonces, van a tener que revisar eso. Sí, bueno, no quiero hablar de parcial, porque como lo estuve corrigiendo recién, todavía vengo embolado, así que déjenlo. Vamos con HLC. ¿Por qué HLC? Bueno, porque HLC es como que el papá de la mayoría de los protocolos WAN. En realidad, sí, es así. Claro, porque fue el protocolo que desarrolló, sí, y después con el tiempo tomaron este protocolo y fueron haciendo algunas modificaciones, tomaron HLC como base. Recordemos que HLC es un protocolo OSI, lo desarrolla el modelo OSI, un protocolo definido por OSI que se usó durante mucho tiempo, muchos años, ¿sí? 2 décadas y media fácil, y que está basado en SDLC, que todavía SDLC lo sigue usando los mainframe IBM. Ya sobre una estructura Ethernet o sobre una estructura de mayor tasa de transmisión, pero encapsulan en SDLC para conexiones a impresoras, para conexiones a dispositivos. ¿Sí? Todavía se sigue usando. Hay una versión SDLC2 que tiene una mayor velocidad de transmisión, etcétera, etcétera. Pero eso es el mundo IBM. Este HDLC es el papá de Fran Relay, el papá de Key25, el papá de muchos protocolos, Key25 no, el papá de muchos protocolos, PPP, y lo que significa que SDLC es el abuelo de esto. Este protocolo es importante entenderlo porque después, entendiendo el funcionamiento de HLC, se puede entender el resto de los protocolos. Entonces vamos a ver algunas generalidades, cómo son los enlaces, cómo se configura el formato de trama y esas cosas de HLC. Piensen que este es un protocolo que no fue creado para un entorno mainframe, pero que podría utilizarse en un entorno mainframe, sobre todo cuando las terminales BOBA están del otro lado de la línea telefónica. Bueno, deriva de SDLC. SDLC, miren, lo desarrolló IBM en el 72. Es un protocolo de ventana deslizante muy completo que puede funcionar punto a punto o punto multipunto. ¿Qué es ventana y por qué deslizante? En comunicaciones, el término ventana tiene que ver con cantidad de información por unidad de tiempo. No es tiempo, espacio de tiempo, sino cantidad de información por unidad de tiempo. Entonces, normalmente los protocolos son de ventana fija o ventana móvil, deslizante, movediza. Windowing es el término en inglés, entonces lo traduce como quiera. ¿Qué es ventana fija? Y que de estructura de datos tiene un tamaño de datos de 100K. ¿Y cuánto podés mandar? 100K. Y si tenés 50K para enviar, lo rellenás los otros 50K con 0. Chao, va de a 100K. ¿Sí? Por ejemplo, ATM, que van 53 bytes, celda 53 bytes, punto. Ok. Eso es ventana fija. ¿Y móvil qué significa? Que vos podés definir contra la otra parte el tamaño del campo dato, de la cantidad de información que vos vas a enviar, ¿sí? Al principio de la conexión, ¿sí? Y que después a mitad de camino la puede cambiar. Eso es móvil. Vamos a definir que vamos a transmitir a 500K. Bueno, vamos a 500K. Pasa algo y alguno de los dos tiene problemas. Dice, no, bajemos a 300. Bueno, podemos. Después, volvamos a 500. Eso significa que es un protocolo de ventana
móvil. Es un protocolo que tiene control de flujo, o sea que puede manejar, ¿sí?, el flujo de información entre el origen y el destino. Prácticamente todos los protocolos WAN son derivados de este, ahí está. El protocolo de acceso a la WAN de X25, que es la B, ¿sí?, también está basado en HDLC. La F también está basado en HDLC. El LLC de la IEEE está basado en HDLC. El LAPM también está basado en HDLC. O sea, no sé si me explico, el papá de muchos. HDLC va a definir tres tipos de estaciones. La estación primaria, que vendría a ser el maestro, la estación secundaria, que vendría a ser el esclavo, y las estaciones combinadas, que son estaciones más complejas, que tienen microprocesador y mayor capacidad de transmisión e inteligencia, que pueden funcionar como maestro-esclavo indistintamente en una misma comunicación. ¿Sí? De acuerdo a qué tipo de estaciones van a dialogar, HDLC va a definir los tipos de enlace. Entonces vamos a tener un enlace balanceado o un enlace no balanceado dependiendo de las estaciones. Y hay tres modos de operación que también tiene que ver con el tipo de estaciones y con el tipo de enlace. ¿Sí? El modo de respuesta normal es modo de respuesta maestro-esclavo. Transmití, transmito, no tramita, no transmito. Y después tengo el modo de respuesta asíncrona y el modo balanceado asíncrono. El modo de respuesta asíncrona es cuando vos tenés un maestro-esclavo, pero el esclavo tiene cierta libertad de transmisión, y el asíncrono balancing mode es cuando vos tenés estaciones combinadas. Vamos a ver cómo funciona esto. Muy bien. La estación primaria va a controlar el funcionamiento del enlace a través de órdenes y respuesta. ¿Sí? Comando, orden y respuesta. La estación secundaria funciona bajo el control de la primaria, está bajo supervisión de la primaria y envía respuestas. Combinadas son estaciones funcionan primaria y secundaria. Ahora, el enlace balanceado consiste en enlace establecido por estaciones que son combinadas, y el enlace está balanceado porque funcionan transmitiendo entre ellas, se ponen de acuerdo, hay un sincronismo entre la comunicación y hay un control de flujo entre ellas, y puede ser calduple o full duple el enlace. Lo no balanceado tengo maestro y esclavo, chao. ¿Sí? Por eso no es balanceado. No es balanceado. ¿Quién define? El maestro y el esclavo hace lo que el maestro dice. Hasta luego. Modo de respuesta normal. En modo de respuesta normal vos tenés enlace no balanceado. Estación primaria indica la transmisión a la secundaria transmite solo cuando la primaria le dice. Vos tenés primaria, tenés secundaria, responde únicamente una orden. En la respuesta síncrona, funciona el enlace no balanceado, pero la estación secundaria puede iniciar la transmisión sin necesidad de que la estación primaria le diga. Entonces, en realidad, lo que va a mandar es un carácter de control diciéndole a la primaria, che, tengo algo para transmitir. Y esta le dice, bueno, dale. No espera un sondeo. Entonces, lo que va a ver, primaria, secundaria, responden a una orden, van a responder a una orden, pero pueden enviar información. Entonces, aquí hay cierto nivel de autonomía en las estaciones secundarias. El modo balanceado asíncrono funciona en enlaces balanceados, cuando la estación combinada puede iniciar la transmisión y se comunican entre ellas. Recuerden que el término asíncrono no significa ausencia de sincronía de sincronismo, y tampoco significa que la trama es asíncrona. ¿Correcto? Lo que es asíncrono es que no hay un clock en la comunicación. Guarda con esto. Esto para que no me hagan asociaciones salidas de cualquier lado. Vos tenés combinada, y hay orden y respuesta que van y vienen. Este es el funcionamiento que define HDLC, que lo hace óptimo para transmisiones entre router, entre mainframe, o entre router y estaciones, o mainframe y estaciones.
¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Bueno, ¿cuál es la estructura de trama que tiene esto? Fíjense que la estructura de trama que tiene esto es muy parecida a la estructura de trama de una trama síncrona que vimos en la unidad 2 cuando vimos transmisión síncrona y asíncrona. Tengo un bit, 8 bits del inicio, que son estos, con esta estructura que se llama 7E. Esta estructura, ¿por qué 7E? Porque si yo hago 1, 2, 3, 4, esto significa E en hexadecimal y esto significa 7 en hexadecimal, por eso se lo llama 7E. Tengo este bit al inicio y estos bits al final. Objetivo, sincronizar los clock de transmisor y receptor, de manera tal de que cuando el receptor empieza a leer la dirección, el campo de dirección, lea acá y no lea en cualquier lado. O sea, los pulsos es para acomodar el puntero de lectura a los pulsos. Tengo un campo de dirección. Este campo de dirección se utiliza cuando en realidad vale siempre todos 1, ¿sí? Que es una dirección de broadcast, cuando las conexiones son punto a punto. Cuando las conexiones son multipunto, entonces vos tenés que identificar quién es el origen y quién es el destino. Entonces, este campo de dirección va a utilizar cualquier valor distinto de 0 o distinto de todos 1. O sea que vos tenés 2 a la 8 posibilidades, 256 direcciones que podés direccionar, menos 2, 254. ¿Sí? Porque 000 no se puede usar y 111 no se puede usar porque significa todo. Entonces este campo de dirección identifica la terminal a la cual vos le enviás la transmisión. ¿Sí? Tiene un solo campo de dirección que significa el destino. ¿Por qué? Porque recuerden que todas estas conexiones son seriales. Y si son seriales van por un puerto serial. Y son punto a punto. Entonces, la única manera de que haya 2 estaciones detrás de una placa es que sea otra cosa que no sea una comunicación serial, no hay manera. En una comunicación serial vos tenés un puerto serie contra una estación de una a una, no hay manera de que haya otra. Entonces cuando la conexión es punto a punto, no hay campo de dirección, porque vos sabés quién está detrás de la placa 3. Entonces que la placa de mi COM3 está Toto y del COM4 está María. ¿Sí? Si yo recibo una trama del COM3, del COM, qué sé, 1, que estaba Toto, es Toto, no es María, no hay manera, o otro, no hay manera. Entonces no necesito campo de origen y destino. Ahora, cuando Toto le está mandando un mensaje a María, y la comunicación se hace a través de mí, él manda la dirección de destino, y dice, che, esto es para María. Y de esa manera es la comunicación. El campo de control, este campo de control, lo que hace es indicar qué cosa es lo que va a hacer. ¿Por qué? Y acá vos podés tener datos del usuario o datos de control del enlace. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que dice el campo de control, es lo que hay en el campo de datos. Este es el famoso CRC, el polinomio, el teorema del resto del polinomio generador de control que venía acá. Ahora, ¿cuáles son los tipos de tramas que se banca HLC? El tipo de trama va a estar relacionado con el campo de control. ¿Qué significa esto? Vos vas a tener, si el campo de control tiene un código I, significa que lo que va acá es dato. Si el campo de control S indica que es una trama de confirmación, es una trama de supervisión del enlace, perdón, me fui. Una trama de supervisión del enlace, o sea que lo que va acá es información comando-respuesta. Y acá, el U, no numerado, proporciona funciones suplementarias para el control de enlace cuando no necesita CK. ¿Qué significa esto? Que HLC soporta enlaces orientados a conexión o no orientados a conexión. Cuando son orientados a conexión, van tramas de supervisión para manejar el enlace. Cuando es no orientado a conexión, utiliza este tipo de trama. ¿Sí? Envía información
envía alguna información y después alguna trama, ¿sí? Y después envía la información de los datos. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación, el enlace establecido no es orientado a conexión. Acá tengo el formato de los campos, del campo control, ¿sí? O para que lo tengan. ¿Cómo se elabora una trama? En el emisor se concatena el campo de dirección, control y datos, se calcula el CRC, se realiza el relleno de bit, se añaden las tramas del limitador de inicio y finalización, y el receptor procede de manera inversa, desencapsulando los datos. Recordemos que la capa de enlace de la WAN define la forma en que se encapsulan los datos para transmitirlos entre sitios remotos, y los protocolos de enlace de datos de la WAN describen cómo se transportan estas tramas entre sistemas a través de una única ruta de datos. ¿Sí? Principales protocolos de capa 2, acá están. Recordemos que la mayoría son seriales, entonces los primeros dos protocolos fueron los más utilizados. Donde trabajan en la capa de modelo OSI, trabajan en la capa de enlace y son transportados por la capa 1 a través transportan, ¿sí? Por la capa 3 a través de la 1. Estos son los principales. ¿Mm? Y acá es donde, dentro del modelo OSI, este tipo de laburo. PPP. PPP es un protocolo punto a punto. Protocolo punto a punto, eso significa PPP. PPP lo que va a hacer, este protocolo fue creado por el IETF. El IETF es el equipo de desarrollo de protocolos para Internet. Y fue creado para conexiones a través de Internet, pero conexiones punto a punto. ¿Qué significa esto? No tiene capacidad de conexiones multipunto. O sea, si yo lo pongo esto en una malla, no funciona. Sí HLC. Y si lo pongo en una estrella, no funciona. Sí HLC. La única manera que funcione este protocolo es que vos uses un hub and spoke. ¿Qué es esto? Esto de poner un punto central con 3 conexiones punto a punto y que el tipo, a través de un manejo del enlace especial, conecte cada uno de los puntos como si fuera un multipunto y te haga parecer que es un multipunto, pero en realidad es un hub and spoke. Que eso es una de las topologías WAN muy utilizada con este protocolo. Porque la única manera de armar un multipunto con PPP es esto. ¿Sí? ¿Y a Internet le interesaba? No, no le interesaba. Le interesaba conexiones punto a punto. Bueno, entonces había un protocolo arcaico, que se llamaba SLIP. ¿Sí? El SLIP es un protocolo de capa 2 que significa Serial Line Internet Protocol. Era un protocolo de línea serial para conexiones seriales punto a punto a través de un módem o a través de un cable en un módem contra un dispositivo que tiene un puerto RC232 de entrada, que permitiera transportar IP, que era el protocolo, que es el protocolo de capa de red del modelo TCP/IP, para comunicarnos con un equipo. Ese protocolo fue desarrollado por el IETF hace una pila de años y solo funcionaba con tramas asíncronas. Cuando aparece HLC, los muchachos dijeron, yo quiero eso. Entonces lo que hicieron fue, como es un protocolo OSI, es de estilo abierto, OSI, entonces lo que hizo el IETF es tomar HLC, tunearlo un poco y usar la base de HLC para convertirlo en un protocolo solo punto a punto, pero con otras funcionalidades que le interesaba a la gente de Internet. Este PPP se utiliza para cualquier cosa. ¿Sí? Es un protocolo
que permite el acceso a Internet de cualquier tipo de tecnología de acceso a la WAN que se les ocurra. Cualquiera. De hecho, lo van a ver en RDCI también. Puede trabajar en forma síncrona o asíncrona, con puerto CON de una PC, y es multiprotocolo. ¿Qué significa que es multiprotocolo? Es un protocolo de acceso a la WAN, o de capa 2, en realidad, sí, de acceso a la WAN y capa 2, que encapsula cualquier cosa. ¿Y qué es lo que va a encapsular? ¿Qué es lo que va a meter adentro de su PDU? Una PDU de capa de red. Y que sea multiprotocolo significa que permite la comunicación entre estaciones de trabajo que están en un lado y el otro lado del enlace, ¿sí? Con el mismo protocolo de capa de red. El tipo lo lleva y lo trae, ¿sí? Como si lo metiera dentro de un autito, en el baúl del auto, llega allá, saca el baúl, toma, así como está. Esto es lo que lo hizo el protocolo que mató a todos los protocolos. ¿Qué formato de trama tiene? Tiene el mismo formato de trama que tiene un HLC en principio. Tiene el flag de inicio, el flag de finalización, tiene un campo de dirección que no se usa. ¿Por qué? Porque es punto a punto. Entonces este campo de dirección lo tenía HLC para las transmisiones multipunto. La mayoría de las veces el campo de control es de trama no numerada. ¿Qué significa? Y hay poco supervisión, ¿sí? Y normalmente lo que se hace al inicio de la comunicación es comprimir estos tres campos, porque este no se usa y ese casi siempre son no numerados, ¿sí? Sin supervisión. Después tengo un campo protocolo que es específico y el campo datos. Este campo protocolo lleva comandos, órdenes y respuestas. Este PPP no es un protocolo, sino que es una suite de protocolos. ¿Qué significa? Es un conjunto de protocolos. Entonces PPP va a usar protocolos subsidiarios, digamos, depende de qué cosa va a hacer. Y los protocolos más importantes son estos cuatro. Utiliza un procedimiento para control del enlace definido en un protocolo. ¿Por qué? Porque el IETF desarrolla todos sus protocolos de esta misma forma. No es un protocolo, sino que es un protocolo que usa un conjunto de protocolos que después una parte de este se puede usar en otro protocolo. Así los tienen, ¿sí? Como si fuera un programa que tiene varias subrutinas. Entonces, el protocolo de control del enlace, el SP, lo que hace es establecer la conexión del enlace, realizar la negociación de los enlaces punto a punto, y después aparece detrás de este protocolo, una vez que se establece el enlace, un procedimiento para permitir la comunicación de parámetros de red. O sea que le permite a la capa de red dialogar con la capa de red del destino. Una cosa que no hacen todos los protocolos. Por eso este protocolo está picante. Y ustedes dirán, ¿y por qué Corno hace eso? Porque ustedes van a ver en redes que en la capa de red del modelo TCP/IP existen un conjunto de protocolos que negocian las direcciones IP. Este protocolo permite eso, negociar direcciones IP y algún otro parámetro de red, ¿sí? Durante el establecimiento del enlace, y después van y vienen tramas de información. En el medio de la comunicación, del establecimiento del control del enlace, lo que puede haber es una autenticación de los usuarios. Algo que HDLC no permitía. ¿Qué sería la autenticación? Usuario y password. ¿Y para qué quiero eso? Para ver si te dejo pasar a internet o no. O, dependiendo del usuario que sea, le doy más o menos ancho de banda al enlace. Eso es muy importante. Es una de las razones fundamentales por la cual PPP se pone sobre cualquier estructura de datos, y ya van a aparecer PPP-OE, PPP-OW, PPP, un montón. ¿Qué significa esto? Cualquier cosa la metemos en una cápsula PPP y de acuerdo a los parámetros que tiene
La autenticación, yo decido cuánto ancho de banda le doy al cliente, porque ¿quién sos vos, Toto? A ver, Toto, mira, 2 megas, no, 2 megas. ¿Cuánto lleva ahí? 3, no, baja 1. No sé si me explico. Entonces la comunicación, al hacerla punto a punto, yo puedo manejar el enlace. Esa es la jugada. Entonces, esta autenticación de usuario puede ser de texto claro o encriptado. Si yo uso texto claro, el LSP, que es el que permite el establecimiento del usuario, de establecimiento de la conexión, entonces va a permitir la autenticación usando PAP. Este PAP es un protocolo de autenticación de texto claro. ¿Qué significa esto? No voy a encriptar la información. Mando usuario y password. O voy a usar chat, que lo que va a hacer es enviar información encriptada. Entonces, mi amigo LSP establece el enlace y cuando hay autenticación, usa esto uno de estos dos, y si no hay autenticación, o sea que de código abierto, digamos, la autenticación está abierta, no autenticamos nada, y una vez que establezco el enlace, permito que NSP vaya y traiga información de capa de red. Cuando está todo listo, lo único que hace el NSP es mantener el enlace. Bueno, esto es una breve explicación de lo que hace el NSP, de las funciones del NSP, ¿sí? ¿Y cuáles son las fases de conexión que tiene PPP? Tiene 4 fases: establecimiento del enlace, calidad de la prueba del enlace, protocolo de capa de red y terminación del enlace. Yo voy a hacer intercambio de trama LSP, para probar el enlace. ¿Qué significa probar el enlace? Determinar si el enlace de comunicación es fiable. ¿En qué sentido? Capa 1. Si no tiene microcorte y esas cosas. La prueba del enlace es optativa. En muchas comunicaciones, si el enlace tiene demasiado ruido, la transmisión no es confiable. Entonces lo que hace el protocolo es no establecer el enlace. Pero sigue intentando permanentemente hasta que encuentra un momento en que el ruido es bajo, los parámetros de interferencia son bajos, todo el tipo establece la comunicación. Eso es configurable por los administradores. También está la compresión del encabezado, que es optativo, y la autenticación, que es optativa. Si no tengo ninguna de estas, la fase 2 pasa de largo y vamos a la fase 3, donde se intercambian tramas en NSP para determinar protocolos de capa de red que se van a usar, características, etcétera, etcétera. Y después se mantiene el enlace y se termina el enlace, cuando se termine. ¿Sí? ¿Cómo es la autenticación? Tengo un router remoto. Supongamos que el router remoto se llama Villa María y tengo password access. Se quiere autenticar contra el router Villa María, contra el router de Córdoba, y el router de Córdoba está guardado el usuario Villa María con el password access. Cuando este tipo quiere ir allá, dice: hola, soy Villa María, mi password es access. El router de Córdoba se fija: sí existe, te dejo pasar. No existe, no te dejo pasar. Punto. Pero nótese que esto se puede ver. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando saludo 2 vías? ¿Por qué 2 vías? Hola, soy Villa María, password access, pasado no pases. ¿Qué pasa cuando vos no querés? ¿Qué cosa? Y que se ve el usuario, el pago. Bueno, vamos a usar el mismo ejemplo, pero acá yo voy a tener que Villa María va a enviar un identificador y va a usar un password para calcular una respuesta y enviar. Córdoba va a enviar una cadena de caracteres aleatoria, va a usar el password para calcular la respuesta y comprobar la respuesta. ¿Qué es esto? ¿Sí? El router remoto viene y dice: soy Villa María. Ajá, dice Córdoba. Bueno, Córdoba calcula una cadena aleatoria, usa un password, aplica un protocolo de encriptación y envía encriptado esto.
¿Qué password usa? El tipo tiene guardada en la base de datos, el usuario Villa María se fija cuál es el password asociado, agarra el carácter, el challenge que hizo, lo encripta y lo manda encriptado. ¿Qué es toda esta porquería que está acá? Cuando Villa María lo recibe, él tiene su password, aplica el mismo protocolo, ¿sí? Y hace el descifrado, digamos, de esto, y debe enviar una cadena de caracteres, que es la cadena de caracteres aleatoria que Córdoba inventó. Si Córdoba recibe esta cadena de caracteres cuando el usuario Villa María se quiso conectar y es la que él envió anteriormente, lo acepta o no, si no, lo rechaza. De esta manera no va nunca el password a través de la red. Hay un protocolo que todos los Windows tienen, definido en su placa de red, que si ustedes van a propiedad de la placa de red de su computadora, lo van a ver. Y van a ver que Windows tiene la posibilidad de una conexión punto a punto sobre la placa de Ethernet, utilizando MS-Chat. El MS-Chat es el Microsoft Chat, ¿sí? Que es un protocolo derivado de esto. Bueno, PPP está diseñado para Internet, específicamente para la interconexión de datos con el modelo TCP/IP. La tecnología de Internet se impuso en el mundo. Las empresas brindan servicios de Internet con telefonía básica y con otros dispositivos. Por lo tanto, el modelo TCP/IP se impuso como el modelo de comunicaciones que se usa en todos lados. Terminó de eliminar a todos los otros modelos de datos, menos Apple, aunque Apple usa IP para Internet. PPP, a través del TCP, puede negociar un enlace, hacer un testeo, soporta solicitud de ancho banda bajo demanda, o sea, te doy 2 megas porque es lo que vos tenés permitido. Puedo meter varios enlaces en una misma trama, tiene un conjunto de identificaciones de miembros de enlaces, o sea, soporta la mayoría de los protocolos de capa 3 de LAN, etcétera, etcétera. Tiene muchas ventajas, y esa es la razón por la cual eliminó a HDS. Internet ha sido accedido por modem y por cualquier otro tipo de protocolo. Hay un montón de tecnologías nuevas de acceso a banda ancha, como XDSL y cable modem, wireless LAN, y etcétera. Pero todas estas pueden ser controlados el ancho de banda de los usuarios, e inclusive los usuarios, al acceso a Internet, utilizando PPP como un encapsulamiento intermedio entre la trama de la LAN o del wireless LAN o de la que sea la tecnología de acceso y el resto hacia Internet. Por eso es que aparecen muchas aplicaciones de PPP como PPPoE, Uber sobre Internet, el WinPoE, el Windows Protocol Windows PPP sobre Ethernet, sobre FRAN Relay, sobre ATM y sobre los empaquetadores satelitales. Y ustedes lo van a ver, inclusive PPP, sobre ADSL. Lo que hace PPP es un túnel. El tunneling es el encapsulamiento de un protocolo dentro de otro protocolo. Entonces, PPP lo que hace es tomar una trama de una estructura de acceso determinada, de una red determinada, meterla a través de una conexión punto a punto y sacarla del otro lado como si estuvieran cruzando ustedes, ¿sí? El Canal de la Mancha o de Santa Fe a Paraná por el túnel subfluvial. Yo tengo 2 LAN que están conectados a través de 2 routers a una WAN, ¿sí? Y tengo estas 2 conexiones. Entonces lo que vos haces es la trama Ethernet, que es el formato de acceso al medio que tiene una LAN, lo metemos en una PPP, lo mandamos por la WAN, y del otro lado el router lo que saca la estructura de trama y la mete en la LAN. Entonces la conexión LAN to LAN es transparente. Para el tipo que está acá y quiere conectarse con el tipo que está acá, esto que está acá es transparente. Entonces, este es el túnel WAN a través de una conexión PPP.
Un túnel VPN lo que hace es encriptar la comunicación anterior, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un túnel WAN común y un VPN? Que esto va encriptado con un protocolo particular que solo conocen todos. No es un túnel VPN, sino que es un túnel de comunicación WAN, y acá está la explicación de la diferencia. PPP tiene la posibilidad de establecer VPN de capa 2 utilizando alguno de estos tres, que son los tres protocolos de capa 2 más utilizados para el establecimiento de VPN de capa 2. Porque los protocolos de capa 3, como IPsec, como Internet Protocol Secure, perdón, que es el más utilizado, porque volvemos al modelo TCP/IP, lo más utilizado es TCP/IP, entonces usamos este protocolo de encriptación. Cuando vos querés encriptar en el capa 2, tenés Point-to-Point Tunneling Protocol, Layer 2 Forwarding de Cisco y Layer 2 Tunneling Protocol de Microsoft. Este es el de Internet, este es el de Cisco y este es el de Microsoft. Son los tres protocolos de encriptación de capa 2 más utilizados. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta acá. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Bueno. Entonces, recordemos que la capa 2 del modelo OSI enuncia funciones obligatorias y opcionales para ser cumplidos por los protocolos de comunicación de capa 2, que estos protocolos pueden ser orientados al bit o orientados al carácter, que la capa 2 de WAN es más sencilla porque la mayoría de las comunicaciones son seriales y punto a punto, que los protocolos de WAN derivan de los protocolos de comunicación entre mainframe y terminales BOAS, que los principales protocolos orientados al carácter son TTI, BSC y PORTSELECT, y los principales protocolos orientados al bit son SLC, HLC y PPP. HLC orientado a conexión punto a multipunto, mientras que PPP punto a punto. PPP es el principal protocolo de comunicaciones de acceso a Internet. ¿Sí? PPP es un conjunto de protocolos que incluye los protocolos LSP, NSP, PAP y CHAP, tiene 4 fases de conexión, provee autenticación y control del enlace, puede ser implementado sobre otras tecnologías tales como Ethernet, FRAND Relay, ATM, o sea, todo lo encapsula dentro y sigue de largo. Los protocolos de WAN encapsulan las tramas de LAN para enviarlas por la WAN como si fuera un túnel. Las conexiones VPN realizan un túnel por encriptación, esto no es lo mismo. Los protocolos VPN de capa 2 más usados son estos tres, y el principal protocolo de VPN de capa 3 es IP6, pero que nosotros no lo vemos en red. Lo único que vemos acá es la diferencia entre VPN y qué diferencia hay entre un túnel común y un túnel WAN y un túnel VPN, cuáles serían los protocolos de VPN de la capa 2 más utilizados y cuál es el de capa 3 más utilizado, solamente como referencia. ¿Sí? No vemos la estructura de los protocolos de capa 2, esto se veía antes, se sacó de COM, y en redes no se ven los protocolos de capa 2, sino que se ven IPsec. Muy bien. Esto es todo. Este PowerPoint yo ya se lo pasé. Ya lo tienen. Hasta acá, en lo que es acceso a la WAN, hasta acá, en lo que es protocolo de capa 2 de WAN, lo que van a ver es acceso a Internet de banda ancha con ADSL, perdón, con XDSL y con cable MOV. Esos son los dos temas que vienen a partir de la semana que viene con el profe Miralle. Con él van a tener el seminario de integración. Después vamos a tener una clase de consulta para el tercer parcial y el tercer parcial. El viernes a las 7, los que quieran y puedan, devolución del parcial. Y bueno, esto es todo. No sé si hay preguntas, De mi dudas. parte no, profe. Ah, profe. Muy bien. Bueno, entonces,
buen fin de semana, los que no veo, y los que vea el viernes, los veo